Capítulo 2. El estacionamiento. El grupo se detuvo brevemente en la gasolinera para que Bill pudiera conseguir unos cuantos paquetes de cigarrillos y probar las cañerías. Funcionó, descubrieron después de encontrar una llave del baño entre los restos de un empleado, y siguieron adelante cuando vieron la llave rota. Ventanas y estanterías vacías. La familia del sótano probablemente había estado recogiendo comida de la gasolinera durante el último mes. En la esquina, los sobrevivientes giraron hacia el oeste y caminaron durante una hora, según su estimación. Francis se entretuvo cambiando de arma con Louis y esperando para disparar a los zombies hasta que hubiera dos alineados para poder dispararles a ambos a la vez, para disgusto de sus compañeros de viaje. «Dame la maldita escopeta», exigió finalmente Louis. «Bien», dijo Francis, entregando la escopeta y aceptando su gastada metralleta de manos de Louis. «Nadie puede dispararle a Ana excepto yo de todos modos». Zoe miró a Francis con una ceja levantada. «¿Quién?» «Ana», dijo Francis de nuevo, sacudiendo suavemente su automática. «Vieja perra terca, pero ella ha estado conmigo desde el comienzo de toda esta mierda. Sin embargo, ya es hora de dejarla. Con suerte, hay un reemplazo en ese centro comercial al que nos dirigimos». «Podrías haber dicho algo al respecto», dijo Louis, observando el arma como si fuera una bomba casera descuidadamente construida. Francis se encogió de hombros, acunando el arma en el hueco de su brazo tatuado. «Te habrías enterado de todos modos. Ella también pega como una perra, ¿sabes?» «Por aquí», los interrumpió Bill, señalando un letrero que dirigía a los compradores a una plaza comercial de Westfield. Los cuatro caminaron por el nuevo camino en silencio interrumpido por disparos mientras disparaban a los zombies que se acercaban demasiado. Unos momentos después se detuvieron y contemplaron un amplio mar de autos abandonados por compradores decididos y sin duda infectados antes de las vacaciones. Los estacionamientos eran lugares peligrosos. Cualquiera de los autos podría estar armado con alarmas que atraigan zombies. Algunos de los vehículos ni siquiera estaban estacionados y podían arrollar inesperadamente a las personas o chocar contra otros autos con el menor empujón. Siempre había al menos un auto con un zombie atrapado adentro, esperando para atravesar el parabrisas con un grito ininteligible y correr hacia ti, y siempre había más escondidos entre los autos que podían verte antes de que tú los vieras. Este estacionamiento estaba repleto de muertos vivientes. Sus cabezas, algunos cabellos perdidos y pedazos de cuero cabelludo, se balanceaban entre los autos estacionados como los compradores perdidos y exhaustos que alguna vez fueron. Uno se sentó en el medio del pasillo por el que el grupo comenzó a bajar, y Bill le reventó la cabeza con un disparo de su arma. Estaba preocupado por la disminución de su bolsillo lleno de municiones de rifle. La alarma del coche a su izquierda sonó 2 veces y sus faros parpadearon a modo de advertencia. Bill hizo una mueca y caminó hacia uno de los vehículos más viejos, una camioneta destartalada. Sacó un tubo de plástico del bolsillo de su chaqueta y Zoe sacó un par de botellas vacías de su mochila azul marino. Lo había recogido en una de las casas en las que habían buscado suministros, y contenía muchos de los elementos esenciales que sustentaban al grupo entre las casas de seguridad. Bill extrajo gasolina del camión en las 2 botellas y Zoe las tapó con un corcho con tiras de tela. Le entregó una a Louis y otra a Bill. Ambos tenían encendedores que podían usar si querían lanzar molotovs. Francis había pasado la noche anterior armando una bomba casera, que era lo suficientemente estable como para transportarla cuando abandonaron el refugio del sótano de los habitantes de los suburbios. «Entonces, ¿qué quieres para Navidad, Bill?», Louis preguntó en voz baja mientras el grupo se movía a un ritmo lento, usando pistolas contra los zombies para evitar activar las alarmas de los autos. «Un cartón de Kraven Ash», dijo Bill. Miró al espacio por un momento, soñando despierto. «Ya no los hacen como antes, pero aún son mejores que esos asquerosos Marlboro que todo el mundo fuma en estos días». Bill recordaba vívidamente los tiempos en que, si nada iba bien, aún podía fumar tanto como quisiera. Ahora que el mundo se había reorganizado en un entorno que entendía de nuevo, esa era la pieza que faltaba en su rompecabezas. Nunca tenía suficientes cigarrillos. Su jolgorio fue interrumpido por el chillido de un zombie. La criatura en el auto a su lado metió su brazo a través de la ventana del pasajero delantero, alcanzando su rostro. Bill gruñó y clavó la culata de su rifle en el brazo, doblándolo lejos de su cara en un ángulo desagradable, y Zoe disparó una de sus pistolas por encima de su hombro hasta que la criatura dejó de gritar y retorcerse. Sangre oscura corría por la puerta del coche desde el brazo flácido y roto. Bill sacudió la cabeza bruscamente, dio una larga calada a su cigarrillo y siguió adelante.
Bill, ¿puedes limpiar estas cosas ya? No quiero quedarme aquí afuera, dijo Zoe, mirando a su alrededor con cada otro paso. Bill miró a su alrededor una o dos veces. Cúbreme, dijo, y se subió al techo del automóvil que recientemente había sido ocupado por uno de la horda. Si el coche tuviera alarma, decidió, se habría disparado antes. Después de un desagradable ensayo y error, había desarrollado una táctica relativamente infalible para hacer pasar a 4 humanos vivos por grandes estacionamientos. Usando su rifle de caza, alineó un tiro en el parabrisas trasero de una minivan al otro lado del estacionamiento y disparó un solo tiro. Observó cómo la ventana se hacía añicos a través de la mira y varios zombies cerca de ella levantaron la vista con leve interés. Bill suspiró, apartando el ojo de la mira y escudriñando los coches de nuevo. Detrás de él, los otros 3 seguían disparando intermitentemente a los zombies que poco a poco notaban su presencia y se acercaban para verlos mejor como tiburones curiosos. Él lo vio. Ah, pensó Bill, ahí está ella. Un nuevo y brillante Mustang rojo cereza estaba estacionado en un lugar para discapacitados 10 filas lejos de él. Sonriendo, disparó una ronda al parabrisas del auto. Esta vez el vidrio roto estuvo acompañado por el grito. Alarido. De una alarma de coche. Un grito de respuesta, como gárgaras, salió de las bocas de los infectados entre los autos, y los humanos se quedaron muy quietos mientras docenas de muertos vivientes pasaban corriendo junto a ellos, apuntando al Mustang que lloraba. Buen tiro, comentó Louis. Bill gruñó. Vamos a movernos. Los humanos dispararon a algunos rezagados que pasaban corriendo y luego salieron corriendo hacia las puertas del centro comercial. Todos esperaban que las puertas estuvieran hechas de algo sólido y que aún se cerraran. La alarma del coche no duraría para siempre. Una vez que la alarma se apagó, existía la posibilidad de que hubiera suficientes colisiones entre los muertos vivientes para comenzar una pelea. Cuando los zombies se dieron cuenta de que había algo parecido a un humano junto a ellos, se golpearon y se arañaron como si realmente fueran comidas potenciales. De vez en cuando conseguían desarmarse el uno al otro. Los sobrevivientes habían visto los cuerpos de las criaturas, cráneos aplastados y gargantas y órganos arrancados como si un animal lo hubiera atacado, aunque no parecían quedar muchos animales. Los humanos podían esperar. La alarma del coche era lo suficientemente fuerte como para atraer a los zombies tanto del interior como del exterior del centro comercial. Frente a los 4 humanos, las puertas de vidrio crujieron bajo la presión de una horda de zombies apoyados contra ellos. Las criaturas golpeaban con sus puños enmohecidos y miraban a través del cristal con sus ojos blancos y vacíos. Los sobrevivientes patinaron hasta detenerse en el bordillo de la acera cuando las puertas se rompieron y los zombies salieron directamente por un paso de peatones y sobre los sobrevivientes. La mayoría de los zombies, de piel pálida y apestando a podredumbre de tumba y comida podrida del patio de comidas, pasaron corriendo junto a los sobrevivientes en su camino para investigar la bocina y las luces intermitentes en el estacionamiento. Varios, sin embargo, corrieron de cabeza hacia los humanos, empujándolos entre sí mientras las criaturas se daban cuenta lentamente de que había sangre fresca a menos de un brazo de distancia de sus voraces bocas. Zoe perdió el equilibrio y su cabeza golpeó con fuerza el pavimento. Las chispas bailaron frente a la avalancha de zombies que se aproximaba. Las criaturas corrieron sobre ella y ella se hizo un ovillo para protegerse. Entonces Francis estaba allí, empujando a las criaturas lejos de ella y tirando de ella para ponerla de pie por la parte de atrás de su sudadera rosa sucia. Mierda, dijo Louis, con los ojos muy abiertos. Tropezó hacia atrás, aceleró la corredera de su escopeta y buscó un ángulo seguro desde el que pudiera disparar sin rociar a sus amigos con perdigones. Bill entrecerró los ojos, sacó su arma y comenzó a disparar contra la multitud que se aproximaba. Zoe recordó su escopeta y también comenzó a disparar contra la horda. Entonces, abruptamente, la avalancha pasó junto a ellos, aparte de unos pocos cuerpos y 1 o 2 restos desparramados cuya sangre Zoe salpicó la pared pintada de bloques de cemento del edificio. Se puso de pie, jadeando, con el cañón de la escopeta flotando hacia el suelo, y observó a los zombies reptando sobre el Mustang que emitía pitidos. Detrás de ella, Francis sacudía su automática averiada con una mueca de puro disgusto. «Maldita sea esta cosa», dijo. Golpeó el arma contra la pared. Los 4 humanos se agacharon cuando 3 rondas dispararon sobre sus cabezas. «Míralo». Bill gritó alrededor de su cigarrillo aún encendido. Francis negó con la cabeza y comprobó el clip. «Pedazo de mierda», gruñó. «Vamos», dijo Zoe, caminando hacia las puertas de vidrio rotas. «Tiene que haber algo que prefieras disparar aquí».
Francis resopló y la siguió al centro comercial. Sí. Más zombies. ¡Hermanos! ¡Que somos un equipo! ¡Venid a por mí!